Capítulo 5. Honrar al maestro. 1. Así como el hombre tiene la obligación de honrar y reverenciar a su padre, también está obligado a honrar y reverenciar a su mentor, y al mentor más que a su padre, pues su padre lo trajo a la vida en este mundo. En tanto, a su mentor, que le enseñó sabiduría, lo conduce a la vida en el mundo venidero. Si ve un objeto que haya perdido su padre y otro que haya perdido su mentor, el del mentor tiene prioridad por sobre el de su padre. Si su padre y su mentor están llevando una carga, que ayude al mentor y luego al padre. Si tanto su padre como su mentor están en cautiverio, que rescate primero a su mentor y luego a su padre. Pero si su padre es un erudito en Torá, entonces debe salvarlo a él primero. Asimismo, si su padre es un erudito de Torá, por más que no esté a la altura del maestro, que le devuelva primero su objeto perdido y luego al mentor. No hay mayor respeto y reverencia del que el discípulo le debe tener al mentor. Los sabios dijeron, que la reverencia a tu maestro sea como el temor al cielo. Por consiguiente, dijeron los sabios, oponerse al mentor es como si se oponiese a la presencia divina. Como expone, se rebelaron contra Hashem. Quien entra en disputa con un mentor es como si lo hiciera con la presencia divina, como expone, donde los israelitas disputaron contra Hashem. Quien se queja de su mentor es como si se quejase de la presencia divina, como expone. Sus quejas no son contra nosotros, sino contra Hashem. Quien juzga negativamente a su mentor es como si lo hiciese con la presencia divina, como expone. El pueblo comenzó a hablar contra Elohim y contra Moshe. Prohibición de enseñar en lugar del mentor. 2. ¿Quién es considerado opositor a su mentor? Aquel que establece para sí una casa de estudio en la cual se asienta, explica e instruye sin la autorización de su mentor, mientras esté con vida, aunque esté en otra ciudad. El discípulo siempre tiene prohibido instruir dentro de aproximadamente 12 kilómetros de distancia de su mentor. Todo el que enseña una ley delante de su mentor sin su autorización recibe la pena de muerte. 3. Si entre un individuo y su mentor hay aproximadamente 12 kilómetros y le hacen una pregunta lógica, tiene permitido responder, incluso sin autorización de su maestro, porque a partir de esta distancia en adelante se considera que ya no se encuentra en el mismo lugar, por lo que no rige para él esta restricción. Si se trata de evitar una transgresión, tiene que proceder incluso delante de su mentor. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, si vio a un hombre realizar una acción prohibida, por no saber que se trata de algo prohibido o debido a la perversidad, debe apartarlo y decirle, esto está prohibido, incluso delante de su mentor, y por más que no le haya autorizado. Porque cuando hay una profanación del nombre de Hashem, no se tiene en cuenta el respeto al mentor. ¿En qué caso decimos que a partir de los 12 kilómetros se anula la restricción? Cuando se presenta algo espontáneo, pero está prohibido establecer para enseñar, responder e instruir a todo el que haga preguntas, incluso si el alumno se halla en el extremo del mundo y su mentor en el otro, hasta que fallezca su mentor o reciba su autorización. No todo aquel cuyo mentor haya fallecido tiene permitido sentarse a enseñar Torá, responder preguntas alágicas, sino quien es un estudiante que alcanzó el nivel de instructor, es decir, que terminó sus estudios rabínicos y recibió una autorización para instruir, definir y responder preguntas alágicas. Comportamientos inadecuados. 4. Todo discípulo que no llegó al nivel del instructor y de todos modos instruye está considerado necio, malvado y soberbio.
Sobre él está expuesto, pues arrojó muchos cadáveres. Asimismo, el sabio que llegó a tener la capacidad de instruir y no lo hace, está impidiendo el crecimiento de la Torá y está poniendo obstáculos delante de los ciegos. Ciego también alude a quien desconoce ciertos temas, en este caso cuestiones alágicas. Acerca de él está dicho: numerosos son todos los que mató. Estos alumnos, pequeños en sabiduría, que no estudiaron mucha Torá como corresponde y procuran engrandecerse frente a la gente simple y entre los habitantes de sus poblaciones, y se precipitan y se establecen en posición de liderazgo para juzgar e instruir al pueblo judío, acrecienten los desacuerdos, destruyen el mundo, apagan la luz de la Torá y dañan el viñedo de Hashem de los ejércitos. Acerca de ello está expuesto lo que Shlomo dijo con sabiduría: tomen para nosotros zorros, pequeños zorros que destruyen los viñedos. Conductas de respeto hacia el maestro. 5. El alumno tiene prohibido llamar a su maestro por su nombre, incluso en su ausencia, que no mencione su nombre delante de él y que ni siquiera llame a otros cuyo nombre sea como el de su maestro, al igual que con el nombre de su propio padre, cuyo nombre no se pronuncia incluso si se está refiriendo a otra persona que tiene el mismo nombre que su padre, sino que se refiere a ellos de otra forma, incluso después de la muerte, de su padre o del maestro. Esto es así si se trata de nombres inusuales, que quien los escucha sabe de quién se trata, pero si se trata de nombres comunes, puede pronunciarlo esos nombres para llamar a otras personas en ausencia del padre o maestro. No se saluda a su mentor ni se responde a su saludo de la misma forma que se lo hace con sus semejantes, sino que el alumno debe inclinarse frente a él y decirle con reverencia y honor: la paz sea contigo, maestro mío. Si el mentor lo saluda a él, el alumno le responde: la paz sea contigo, rabino y maestro mío. 6. Asimismo, no se puede quitar los tefilín frente a su mentor, ni recostarse en su presencia, sino que ha de sentarse como él lo haría ante un rey, que no rece ubicado delante de su mentor, ni detrás ni de su lado, y no hace falta decir que tiene prohibido caminar a su lado, sino se distancia para ubicarse detrás de su mentor, pero sin estar directamente detrás de él, y luego reza. El motivo de estas leyes es mostrar respeto ante su mentor y no igualarse a él, por ejemplo al rezar a su lado. No se ingresa con el mentor a una casa de baños, a menos que el mentor necesite de su ayuda. Que el discípulo no se siente en el lugar donde se suele sentar su mentor. Si su maestro discute un tema con otro sabio, que no le dé la razón al otro sabio delante de su maestro, y que no contraiga sus palabras. Que no se siente antes que su maestro hasta que el maestro le diga siéntate, y que no se ponga de pie antes que él le haga ponerse de pie, o hasta que reciba su autorización. Cuando se despida de su mentor, que no le dé la espalda, sino debe caminar hacia atrás cara a cara. 7. El discípulo está obligado a ponerse de pie delante de su mentor, desde el momento en el que lo ve, desde lejos, hasta que él queda oculto ante sus ojos y no puede divisar su figura. Luego puede sentarse. El hombre debe visitar a su maestro en las festividades de peregrinación, Pesaj, Shavuot y Sukkot. 8. No se honra a un discípulo delante de su mentor, excepto si es habitual que el mentor le brinde honores. Todas las labores que un esclavo hace por su amo, el discípulo ha de hacerlas por su mentor. Si sucede que están en un lugar donde no lo conocen y el discípulo no tiene los tefilín y sospecha que le digan que es un esclavo,
que no le ponga el calzado a su mentor y que tampoco se lo saque, ya que es un labor característico de esclavos, y como no lo conocen, podrían pensar la gente que no perciba que es un discípulo que está honrando a su maestro, sino que es un esclavo, lo cual le podría causar ciertos problemas. Pero si tiene los tfilim, sabrá que no es esclavo, porque ellos no usan tfilim. Todo el que priva a su discípulo que lo asista, le está privando de hacer esa bondad y lo está despojando del temor al cielo. Cualquier discípulo que dañe algo del respeto que le debe brindar al mentor provoca que la presencia divina abandone a Israel. 9. Quien ve a su maestro transgredir las palabras de la Torá, que le diga: ¿no nos has enseñado, maestro nuestro, tal y tal cosa? Y no decirle directamente que ha cometido una transgresión. En cada ocasión en que el discípulo mencione una enseñanza delante de él, debe decir: así nos has enseñado, maestro nuestro. Y no decir nada que no haya oído de su mentor, a menos que mencione el nombre de quien lo dijo. En general, cuando muere su mentor, debe rasgarse todas las vestimentas hasta dejar el corazón al descubierto, tal como cuando fallecen los padres. Y nunca debe remendarlas, a tal punto que no se pueda percibir el corte. ¿A qué casos aplicable lo expuesto? Al caso de que sea su mentor especial, de cual haya aprendido la mayor parte de su sabiduría. De lo contrario, ese mentor es considerado un estudioso sabio que le enseñó ciertas sabidurías, y el alumno no está obligado a honrarlo de todas esas formas excepcionales, pero sí debe ponerse de pie ante él, y cuando muera debe rasgarse las vestimentas como lo hace por todas las muertes por quienes se hacen luto. Incluso si aprendió de él una sola cosa, sea pequeña o grande, ha de ponerse de pie ante él y rasgarse las vestimentas por el fallecimiento. 10. Un erudito en Torá centrado no habla ante quien sea más sabio, por respeto, por más que no haya aprendido nada de él. El mentor que renuncia a los honores. 11. Un mentor que decide renunciar a los honores en todas estas cosas o en alguna de ellas de las mencionadas en este capítulo, a todos sus alumnos o alguna de ellas está autorizado a hacerlo, pero el alumno está obligado a respetarlo de todos modos. Respeto del maestro hacia los alumnos. 12. Tal como los alumnos están obligados a honrar a su maestro, así también el maestro debe honrar a sus alumnos y acercarlos. Así dijeron los sabios: que el honor a tus alumnos sea tan preciado como el tuyo. El maestro debe ser cuidadoso para con sus alumnos y amarlos, pues son sus hijos, que le causan placer en este mundo y en el mundo venidero. Los alumnos iluminan al maestro. 13. Los alumnos acrecientan la sabiduría del maestro y expanden su entendimiento. Dijeron los sabios: mucha sabiduría aprendí de mis maestros, más de mis compañeros, pero de mis alumnos más que de todos. Tal como un pequeño trozo de madera que puede encender a una gran madera, así también un pequeño alumno puede agudizar con sus cuestionamientos la mente del maestro hasta hacer emerger de él una gran sabiduría. Bueno, este fue el capítulo de hoy. Hubieron algunas equivocaciones, pero les aseguro que mientras sigamos avanzando con esto, vamos a ir mejorando todos. Este capítulo nos habla de cosas a tener en cuenta muy importantes al momento de estudiar con un maestro, con un mentor, y espero que hayan aprendido. Y acuérdense, el estudio sin acción no es el camino de la Sayeret. Sabiduría que transforma. ¡Gracias!